Bueno, profesor, buenas tardes. Esta es la presentación del trabajo número 3 de proceso de manufactura, el cual lo realicé junto con David Muñoz. Yo voy a hacer el video de la presentación de los ejercicios número 1 y 2, y él va a hacer el video de la presentación de los ejercicios 3 y 4. Entonces tenemos como objetivo es aprender el uso del simulador para confecciones de piezas en un torno, ¿cierto? En este caso vamos a simular piezas con torneado, cilindrado, eh, tronzado y todo lo que conlleve en la fabricación de piezas. El primer ejercicio dice, crea un borrador acotado de una pieza que parte en una materia prima de diámetro 50 milímetros y longitud 120. Coloque el programa para fabricarla en CNC. Dicha pieza debe incluir, ¿cierto?, 3 campos de sección de ángulo y 2 ranuras con tronzado. Entonces la pieza que fabricamos fue de este tipo, que es similar, digamos, a una plomada. Entonces tiene sus dos partes con el tronzado y tiene sus 3 secciones de ángulo. ¿Cierto? Tenemos tenemos la segunda y tenemos la tercera, que termina en 0 grados para que la plomada que, digamos, a 0 grados. Entonces para eso elegimos las herramientas, ¿cierto? La herramienta, la T1, digamos que es la más común, ¿cierto? Para hacer el cilindrado y el ángulo. Y la T10 para realizar el tronzado 6 milímetros. Elegí la T10, digamos, porque la herramienta que tiene es de 6 milímetros de ancho, entonces se puede hacer de una vez la ranura del tronzado. Entonces tenemos el ingreso de nuestras coordenadas, ¿cierto? Que nos marca la parte de la posición, ¿cierto? Echamos a correr la máquina, ponemos la herramienta T1, ¿cierto? Hacemos los movimientos en X y en Y para que nos haga el cilindrado. Después cambiamos la herramienta a la T10 para que pueda hacer la parte del tronzado, en la ranura de la plomada. Después volvemos a cambiar la herramienta, nuevamente a la T1. Entonces con esto podemos hacer los cilindrados más pequeños y hacemos la parte de los ángulos. Ese es para el ejercicio número 1. Entonces acá tenemos la parte que nos muestra algunas figuras, ¿cierto? Que cuando ya realizamos el tronzado y el cilindrado, digamos, con la pieza ya finalizada. Entonces, el ejercicio número 2 dice, realicen el programa CNC la siguiente pieza y explique sus detalles importantes. Parta de la materia prima de un diámetro de 75 milímetros y una longitud de 150, ¿cierto? Entonces aquí hicimos una pequeña modificación, digamos, en el tema de la pieza, ya que dice diámetro 48, o sea, el 75 igual es harto, así que el tema del cilindrado lo hice de 2 pasadas, en este caso. Tenemos nuestra materia prima, ¿cierto? Que son los 75 milímetros, los 150 de largo, y usé solamente la primera herramienta, que digamos que me sirve para cilindrar y hacer la parte del ángulo. Entonces ingresamos las coordenadas, ¿cierto? Las coordenadas indican la posición en X, que está acá, ¿cierto? Punto cero. Después tenemos las coordenadas para encender la máquina, para echarla a correr, ¿cierto? Después tenemos las coordenadas para que empiece a cilindrar, ¿cierto? Tenemos después las coordenadas para que lo haga la parte del ángulo, del radio, y podamos terminar, digamos, la figura que nos solicitan. Cierto que muestra la primera, ya la última pasada del cilindrado, que si bien es cierto, la pieza era 75, pero la dejamos a 48. Entonces esto lo hicimos con 2 pasadas en el cilindrado. Y acá, digamos, después hicimos los cilindrados menores, de los diámetros menores, y le dimos el pequeño radio acá que tiene de 3
y cilindramos la última parte. Hasta ahí mi parte. Entonces ahora voy a ver el tema de dejar de presentar para poder ver la pantalla y poder presentarlo, poder presentar el ejercicio, ¿cierto? Vamos a chequear acá. Entonces este es el primer ejercicio, ¿cierto? Acá pusimos las coordenadas, ¿cierto? Nuestro largo total, que eran los 120, ¿cierto? Ponemos la herramienta, que usamos la T1, M06, ¿cierto? Le echamos a correr, le dimos las revoluciones y la rapidez, ¿cierto? Entonces el G00, acá posicionamos en esta parte, para que empiece a trabajar. Le dimos las coordenadas, que son el primer, usé una pieza de 55 de diámetro, para que el primer corte sea de 5 milímetros y no nos quede tanta pieza sobrante. Entonces una vez que ya cilindramos la parte de arriba, hicimos el tronzado, ¿cierto? Este tronzado con la T10 y le dimos las coordenadas para que pueda realizar de forma correcta las cavidades que tienen 5 milímetros de profundidad. Después una vez que terminamos el tronzado, hicimos el tema cambiamos de nuevo a la T1 para poder hacer estos diámetros menores. Un diámetro menor, ¿cierto? Dos diámetros menor y el último diámetro menor, que son de 20 milímetros. Después empezamos desde cero, ¿cierto? Hacer la parte de ángulo con la misma herramienta y hacemos las 3 secciones de ángulo. Entonces, vamos a ver cómo funciona y cómo nos quedó. ¿Cierto? Ahí va la primera parte de la cilindrada, ahí cambiamos la herramienta al tronzado, volvemos a cambiar la herramienta y seguimos con el tema del último cilindrado, digamos, para que el que termina en cero, que es el para poder acoplar después la plomada. Ese sería el ejercicio número 1. Ahí está, ¿cierto? Tenemos un par de vistas mejores. Y así quedó. Entonces ahora vamos al ejercicio número 2, ¿cierto? Que vamos a cambiar la pieza, ¿cierto? Que nos decía que era de 75 milímetros por un largo de 120. ¿Cierto? Entonces, las coordenadas las tenía guardadas, ¿cierto? Para no ponerlas todas. Ya, entonces, el segundo ejercicio usamos solamente la herramienta T1 que tenemos con el M03, ¿cierto? Echamos a correr la máquina para que gire en sentido horario. Tenemos las revoluciones por minuto y el avance. Tenemos nuestras primeras posiciones, ¿cierto? Que son sobre el primer diámetro, que son los 75, y el Z0, para que se posicione en el punto cero y empecemos a hacer el cilindrado. Después tenemos todas las coordenadas, digamos, que son para los primeros cilindrados, ¿cierto? Hasta que llegamos a la parte del radio, que tiene un radio de 0,3, ¿cierto? Más las posiciones para el cilindrado final. Vamos a ver cómo nos quedó. Acá falló algo. Vamos a achicar un poco la pieza. Sí, un pequeño error. Me había equivocado, digamos, en el largo de la pieza. Le había dado 100 milímetros para no refrentar el tema de la primera cara. Pero ahí quedó la pieza terminada con todas las coordenadas. ¿Cierto? Le hacemos zoom. Tenemos los cilindrados, ¿cierto? Dos cilindrados con los diámetros mayores. Tenemos los dos ángulos. Tenemos el radio de 3 y tenemos la última cilindrada. Y eso sería la explicación del
Ejercicio número 2. Bueno, como dije, la otra parte la va a hacer mi compañero, que son los ejercicios 3 y 4.